Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel Alejandro Rojas Hernández, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de luxación acromioclavicular. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Ok, entonces, el tema de hoy, vamos a ver lo que es la luxación acromioclavicular o a veces llamado esguince acromioclavicular. Es un tema que es bastante común en el ámbito deportivo. Muchas lesiones son precisamente de este tipo y por eso es un tema que debemos de tener presente, saber que existe y lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de este tipo de lesiones. Es una lesión, como les comentaba, bastante común en el ámbito deportivo porque es principalmente cuando uno tiene caídas sobre el hombro y pues las caídas sobre el hombro pueden ser en una variedad muy amplia de deportes. Es principalmente de mayor predominio en hombres, hay una relación de 5 a 1, es decir, que 5 por cada mujer, 5 hombres van a tener este tipo de lesiones y pues es principalmente en deportes de contacto, sobre todo cuando hay proyecciones en el piso, ya sea judo, lucha o algún otro de otro estilo. ¿Ok? Entonces, hay diferentes mecanismos de acción. El principal, pues es un mecanismo directo, que es un traumatismo en la articulación del brazo, como podemos ver en la imagen de la A, en la aducción, o sea, el brazo está como que hacia la línea media del cuerpo y uno cae sobre el hombro y esto hace que las estructuras que están dando la estabilidad al hombro, pues se puedan romper y esto causa este esguince o luxación. Recordemos que luxación quiere decir cuando un hueso se sale de la articulación y un esguince es cuando los ligamentos pues se distienden o se rompen. En este caso, si los ligamentos se rompen, pues el hueso se va a salir de su articulación y por eso también se le dice luxación. ¿Ok? Entonces, lo que pasa en este tipo de mecanismos, como vemos en la imagen de la, es que el acromio, que es la parte de la clavícula, se va a hacer hacia abajo y hacia adentro y la clavícula se permanece en su posición normal. Entonces, se va a, como vemos en la imagen de la B, se va a zafar esta articulación. ¿Ok? Y hay otro mecanismo que es un mecanismo indirecto. Este mecanismo principalmente se da, como vemos en la imagen de la B, cuando uno cae sobre la mano en extensión, entonces la fuerza va hacia arriba del brazo y aquí como vemos en la flechita, pues va a transmitir la fuerza a la articulación acromioclavicular, que ahorita vamos a ver un poco de anatomía para conocer cuál es esta. Aquí principalmente tenemos que tener en cuenta que puede ser dos mecanismos, tanto el directo, que es en el hombro, o el indirecto, que es una caída sobre el brazo en extensión. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver otros ejemplos de estos mecanismos de lesión. Entonces, en el primero, como vemos, es un traumatismo indirecto, porque el golpe no es como tal en el hombro, es un golpe en el codo. Entonces, la fuerza que está aquí aplicada sobre el codo va a desplazar hacia arriba, pues el brazo y va a romper los ligamentos que la sostienen al esqueleto axial o a la clavícula. ¿Ok? Aquí, como vemos en la imagen, este ligamento que une la clavícula con el hueso pues se rompe y esto es lo que causa el esguince o la luxación. Y el mecanismo directo, pues como hemos mencionado, es el mecanismo donde hay un traumatismo directo sobre el hombro y aquí pues directamente se rompe el ligamento por la fuerza que se aplica sobre el brazo que se desplaza y se cae hacia arriba. Ok, entonces, para conocer un poco del mecanismo de lesión, pues debemos de saber qué ligamentos son los que les dan la estructura o soporte a la articulación del hombro o a la articulación acromioclavicular y saber cuáles son los que se rompen y cuáles son los que van a determinar el grado de la lesión del esguince o la luxación. Entonces, los ligamentos acromioclaviculares están alrededor de la articulación. Se llama acromioclavicular porque pues está la clavícula, que es este hueso que vemos aquí y el acromion, que es la porción distal, ¿ok? Entonces, por eso se llama articulación acromioclavicular, ¿ok? Entonces, estos ligamentos acromioclaviculares lo que van a hacer es estabilizar horizontalmente la articulación, ¿ok? Y principalmente los que están involucrados, pues es los ligamentos coracoclaviculares, que son estos dos que vemos en la parte de medial. El que está más a la derecha, pues es bueno, de nuestra derecha, pero en sí es más hacia medial del cuerpo, es el conoide, y más hacia la periferia, pues es el trapezoide. Estos dos ligamentos son los que están involucrados en la estabilidad de la articulación
y son los que se pueden romper en el caso de los traumatismos que ya hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, los ligamentos acromioclaviculares le dan estabilidad a, el hombro o a la articulación. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver una imagen pues en real, en vivo, donde podemos ver los ligamentos. Aquí podemos ver en la parte de arriba la clavícula y aquí podemos ver el acromion. ¿Ok? Entonces recordemos los ligamentos coracoclaviculares, pues es el conoide y el trapezoide y son los que unen este, estos huesos, ¿ok? Entonces, el 90% de la estabilidad anteroposterior es lo que lo van a dar los ligamentos acromioclaviculares y también dan resistencia a migración superior, quiere decir que impiden que la clavícula se vaya hacia arriba porque están detenidos en la parte de abajo. Entonces, si se llegan a romper, la clavícula se va a desplazar hacia arriba. Y también los ligamentos coracoclaviculares, bueno, parte de todo este conjunto de ligamentos también impiden que los huesos se desplacen tanto hacia inferior o hacia medial. ¿Ok? Entonces, son estos ligamentos los que les dan la estabilidad a la articulación y, por lo tanto, si se rompen o se distienden, van a provocar esta luxación y ahorita vamos a ver pues cómo se ve cuando este fenómeno ocurre. Entonces, principalmente cuando alguien tiene una lesión en el hombro, para poder sospechar de este tipo de lesiones, pues es a través del mecanismo de lesión, como hemos mencionado, puede ser que sea por un mecanismo directo o indirecto. Entonces, lo primero que se va a notar, pues, es el dolor o el paciente que refiere dolor en la articulación del hombro. Y es importante notar aquí, como podemos ver, el chipotito, pues es la clavícula que se desplazó hacia arriba, precisamente porque se rompieron los ligamentos que la mantenían sostenida a los huesos de abajo. ¿Ok? Entonces es importante compararlos, los dos hombros, porque a veces puede ser que se vea abultado, pero del otro hombro que está sano también está abultado. Entonces quiere decir que esa es parte de la anatomía del paciente y que pues no es que tenga como tal la lesión. Entonces, otra de las manifestaciones clínicas que es muy evidente es cuando el paciente pues tiene la caída sobre el brazo y sostiene su brazo junto al tórax y junto al cuerpo de esta manera, porque esto le quita el dolor que le puede causar esta ruptura de los ligamentos. Obviamente por el dolor va a tener limitación del arco del movimiento, se le puede pedir que trate de hacer los movimientos del hombro principales, que es hacia enfrente, hacia los lados, hacia arriba, y obviamente va a tener la limitación y el dolor. Y pues bueno, también es importante palpar, donde veamos la deformidad ósea, para determinar si aquí en esa área es donde está la mayor zona de dolor, o también si tiene desplazamiento, principalmente como habíamos visto, como el hueso se eleva, que en este caso es la clavícula, pues en ocasiones se puede sentir que si uno la aprieta, se regresa, como si se hiciera una reducción. Sin embargo, como los ligamentos pues están rotos, no se vuelve a quedar en su lugar, se queda pues abultado en la parte de arriba. Pero aquí lo que sí es importante es comparar ambos lados para determinar que sí hay una alteración por lesión y no es una parte de la anatomía del paciente. Entonces, nosotros ya en la exploración, cuando sospechamos de este tipo de lesiones, lo principal, como les mencionaba, pues es el mecanismo de lesión y el abultamiento, la deformidad ósea que puede ser perceptible. Hay distintos tests en el que se puede pues, apoyar el diagnóstico. En este caso, los más utilizados es el de aducción cruzada, el de Paxino y el de O'Brien, que ahorita vamos a ver la siguiente diapositiva. Este es más también para lesiones tipo SLA, pero también puede darnos positivo en este tipo de lesiones. Entonces, el primero se le pide al paciente, como vemos en la imagen, que eleve su brazo a 90 grados y luego lo haga en aducción, es decir, hacia adentro a través del pecho, como vemos en la imagen. ¿Ok? Entonces, este movimiento va a provocar que haya como un estrechamiento o cierta carga sobre la articulación acromioclavicular y esto le va a provocar dolor al paciente precisamente en ese punto donde está la lesión. Otro signo que se puede observar es el signo de Paxino. Entonces aquí el evaluador o el examinador coloca el pulgar sobre el acromion, más específicamente en la parte posterolateral, y el dedo índice por encima de la porción media de la clavícula, como podemos ver en la imagen. Entonces aquí se aplica compresión y básicamente pues es comprimir la articulación acromioclavicular para determinar si hay algún tipo de inflamación y esto le va a provocar obviamente dolor al paciente cuando se realice la palpación. Entonces este es el test de O'Brien, es otro test que podemos utilizar.
Como les mencionaba, este está un poco más escrito para lesiones de tipo SLAP, pero igual la exploración del hombro la podemos realizar y nos puede dar positivo si hay un tipo de ese tipo de lesiones. Entonces, en este test, el paciente lo que hace es elevar su brazo a 90 grados, como vemos en la imagen, y con el brazo extendido o el codo extendido. Entonces, vamos a pedirle al paciente que no esté así, que ponga el brazo un poco hacia adentro y que haga su pulgar hacia abajo, ¿ok? Cuando tenga el pulgar hacia abajo, se le pide al paciente que lo suba, nosotros le ponemos resistencia y esto le puede provocar dolor. Posteriormente se vuelve a hacer la misma maniobra, así como en la parte de abajo. Se vuelve a hacer la misma maniobra, pero ahora con la palma hacia arriba, como vemos en la imagen de arriba, y esto debería de disminuir la molestia de la lesión. Esto, les digo, está más en lesiones tipo SLA, pero también se puede determinar en este tipo de lesiones. Ok, entonces, una vez que tenemos la sospecha por el mecanismo de lesión, que también podemos ver la deformidad ósea, la exploramos, vemos que tiene dolor a la palpación, que se puede apretar la bolita y que se hace hacia abajo o se reduce, que este también está llamado como signo de la tecla, porque parece que una tecla que se baja y se sube. Tenemos ya la sospecha diagnóstica de que probablemente tenga una luxación acromioclavicular y ya nada más mandamos evaluaciones radiológicas, radiografías de hombro para corroborar el diagnóstico. ¿Ok? Entonces hay varias proyecciones radiográficas, como vamos a ver más adelante, hay varios tipos de luxación dependiendo del grado de la separación del hueso o también hacia dónde se va, si hacia arriba o hacia atrás. Pero bueno, básicamente la que se pide es la proyección AP anteroposterior, que es, vemos la parte de enfrente bueno, viéndolo de frente, y aquí vamos a ver cómo está levantado o separado la clavícula del acromion precisamente, ¿ok? O de la apófisis coracoides. Las demás proyecciones son para determinar algunos otros tipos más específicos, por ejemplo, en la proyección de NIRS o la de salida, como su nombre lo indica, pues es para determinar la salida del tendón del supraespinoso, que recordemos que es el que levanta el brazo, y ver si hay algún tipo de pinzamiento o algo por el estilo. Y pues bueno, las demás son para determinar, por ejemplo, un desplazamiento posterior, que es la axilar. Esta la ve por la parte de abajo, porque a veces la clavícula, en lugar de desplazarse hacia arriba, pues se va hacia atrás. Y si lo vemos con una proyección de enfrente, no la vamos a observar. Necesitamos verla de otro perfil o de otro ángulo para poder determinar que está luxado, separada. Y algo que es importante también, igual que la exploración, es valorar los hombros de manera bilateral, porque puede ser que veamos que está levantado o que está separado en un hombro, pero del otro lado, del otro hombro que está sano, está de la misma manera, misma distancia de separación, entonces quiere decir que así es la anatomía del paciente, ¿ok? Entonces es importante hacerlo comparativo. Eh, entonces, lo principal que vamos a mandar, o lo más importante, es la radiografía. La tomografía nos puede ayudar, pero está indicada principalmente para aquellas lesiones que son de un grado mayor, ya sea lesiones de tipo 4 o tipo 6, que ahorita vamos a ver también en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver un tipo de proyección que es la proyección bilateral de Zanca y aquí podemos determinar un tipo 3 contra un tipo 5, ¿ok? El tipo 3, como ahorita vamos a ver, pues es un poco menos la distancia que se separa el hueso de, de su articulación. Entonces aquí podemos ver claramente la comparativa, por ejemplo en la parte de abajo, en la B, como aquí la clavícula está mucho más separada del hueso de abajo que la de la parte de la derecha, ¿ok? Esto al hacerlo comparativo, pues ya vemos que obviamente hay una distancia mucho mayor y nos hace pues corroborar el diagnóstico de que se rompieron esos ligamentos y eso es lo que está provocando la elevación de la clavícula, ¿ok? Ok, entonces, la clasificación de estos tipos de lesiones, de luxaciones acromioclaviculares, es a través de la clasificación de Rockwood. ¿Ok? Esta escala o esta clasificación va desde grado 1 hasta el grado 6. ¿Ok? Y principalmente lo que determina o lo que hace que cada una sea diferente de otra, pues es la distancia que hay entre un hueso y otro, como habíamos mencionado. Entonces, la distancia que podemos ver es entre la apófisis coracoides, que es este huesito que vemos aquí, y la clavícula, que es el que está en la parte de arriba y es el que se desplaza hacia arriba. ¿Ok? Y como habíamos mencionado, pues debe ser comparativo siempre. ¿Ok? Entonces, el primer tipo, pues es un esguince de ligamentos acromioclaviculares, como habíamos mencionado.
los ligamentos no se rompen, simplemente se distienden, ¿no? Entonces, al distenderse se le puede llamar únicamente esguince acromioclavicular y no necesariamente una luxación porque pues los huesos no se separan. Los ligamentos siguen presentes, solamente están un poco distendidos. En este caso, como no hay separación de los huesos, pues la radiografía va a aparecer de manera normal, sin una distancia significativa entre ambos hombros. Y solamente, como hemos mencionado, pues va a haber dolor en la articulación acromioclavicular, porque obviamente los ligamentos están distendidos y hay inflamación y causa dolor y molestia. ¿Ok? Entonces, este tipo es de los más comunes, siempre que uno cae sobre el hombro y pues tiene dolor, es probable que haya tenido algún tipo de esguince tipo uno o de grado 1 en su articulación acromioclavicular. Entonces, después la siguiente clasificación de Rosewood, que es la tipo 2. En esta clasificación ya hay rotura de ligamentos acromioclaviculares. Entonces, como vemos en la imagen de la uno, aquí donde se ve un poco rojito, está junto, pero los ligamentos coracoclaviculares están intactos. Entonces, aquí solamente hay esguince en estos ligamentos y ya en el grado 2 hay una rotura de estos ligamentos acromioclaviculares. Sin embargo, como podemos ver, los otros ligamentos, que son los que dan más estabilidad, siguen intactos. Entonces, el desplazamiento pues es bastante ligero porque siguen estando presentes los otros ligamentos. Entonces, en la radiografía vamos a ver que hay un ensanchamiento leve de la articulación acromioclavicular, como vemos en la imagen, porque recordemos que los ligamentos acromioclaviculares son los que les dan la estabilidad de forma horizontal y los coracoclaviculares son los que le dan estabilidad de forma vertical. Entonces, cuando los que le dan estabilidad de forma horizontal se rompen, pues sí hay una separación, obviamente más evidente que en la que solamente se distienden estos ligamentos, ¿ok? Solamente menciona que va a haber una separación de la clavícula del acromion del 25 al 50%. Entonces aquí como vemos, la parte más inferior de la clavícula está como al 50% de la articulación bueno, del hueso del acromion. Entonces se puede decir que es un esguince o luxación grado 2. ¿Ok? Entonces, el espacio intercoracoclavicular, pues es el que mencionábamos, donde están estos ligamentos coracoclaviculares, que en este momento siguen intactos o pueden estar un poco distendidos. Entonces el ensanchamiento pues es mínimo, el vertical, o puede ser ausente, de hecho. Y pues bueno, igual a la palpación puede haber una deformidad leve, puede estar, como habíamos mencionado, como está un 25-50% arriba del acromion, pues sí puede haber esta visualización del chipotito que se hace en el hombro. ¿Ok? Ya pasando al grado 3 o tipo 3 de la clasificación de Rothwood, aquí va a haber una rotura tanto de los ligamentos acromioclaviculares como de los ligamentos coracoclaviculares. Entonces, aquí ya se pierde tanto la estabilidad de manera horizontal como la estabilidad de forma vertical. Y aquí ya es cuando se ve o es más evidente la deformación ósea en el hombro. ¿Ok? Aquí en la radiografía, la distancia, menciona un tipo de criterio que se puede tomar es que debe de ser menor al 100% de la distancia coracoclavicular. Como vemos en la imagen, vemos que está totalmente la parte inferior de la clavícula en la parte superior del acromion. ¿Ok? Entonces, este se puede considerar un tipo 3 por ruptura de los ligamentos tanto acromioclaviculares como de los ligamentos coracoclaviculares. ¿Ok? Posteriormente tenemos el tipo 4. El tipo 4 es un desplazamiento, como les mencionaba, hacia atrás. En el tipo 3 el desplazamiento es hacia arriba y en el tipo 4 es hacia atrás. Entonces, si nosotros vemos una radiografía de frente en este tipo de lesión, pues no vamos a percibir ese espacio vertical que habíamos mencionado. Por eso es necesario pedir una radiografía axilar para verlo por atrás y ver que la clavícula se está haciendo hacia atrás y no hacia arriba. ¿Ok? Entonces, una complicación que puede ocurrir aquí es que el hueso, al hacerse hacia atrás, puede perforar parte de la musculatura que está alrededor, como el hueso deltoides, o perdón, el músculo deltoides o el músculo del hombro. ¿Ok? Entonces, la radiografía, como les mencionaba, debe ser una proyección axilar para poder visualizar el desplazamiento hacia atrás. Y pues bueno, la exploración física, podemos, a la palpación, se puede determinar a veces si esta clavícula se siente, comparado con el otro lado, hacia atrás y no hacia arriba como los otros tipos de luxaciones o de grados. ¿Ok? Posteriormente, la grado 5 aquí nuevamente va a haber
separación de manera vertical, no es posterior como la tipo 4. Sin embargo, esta va a ser muchísimo más evidente que la tipo 3, ¿ok? Aquí están igual rotos tanto los ligamentos acromioclaviculares como los coracoclaviculares, pero la distancia es mucho mayor, ¿ok? Entonces, por eso mismo es más grave que la tipo 3 y la apariencia o la visualización del hueso sobre la piel pues va a ser mucho mayor, ¿ok? Entonces, recordemos que en la tipo 3 se puede tomar como criterio de referencia que debe de ser menor al 100% de la distancia coracoclavicular. Y aquí, como podemos ver, pues está completamente más del 100%, ¿no? La parte más inferior de la clavícula está mucho más arriba de la parte superior del acromion, entonces se puede clasificar como una tipo 5 de Rockwell, ¿ok? Obviamente, el dolor va a ser de mayor intensidad, puede haber incluso algún tipo de laceración en la piel o molestia en la piel por la distensión que provoca el hueso por debajo de esta. Y la deformidad pues va a ser mucho más evidente que la tipo 3. Entonces aquí podemos ver que de la tipo 3 eh, es menos del 100% y aquí ya es más del 100%, ¿no? La diferencia es muy, muy evidente. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una proyección bilateral de Zanca en donde podemos comparar de un lado y del otro lado, ¿ok? Entonces, aquí el brazo que se lesionó, el hombre que se lesionó es el del lado derecho. Podemos ver, obviamente, en la línea roja la distancia entre la clavícula y la apófisis coracoides y del lado izquierdo que pues es mínima, ¿no? Entonces, eh, esto es importante porque, por ejemplo, si pedimos nada más radiografía de un hombro y la vemos así como la parte derecha y del lado izquierdo está igual, pues podemos dar un mal diagnóstico, ¿no? Quiere decir que así es el paciente. Entonces es importante hacerlo de manera bilateral para no dar falsos positivos, ¿ok? Entonces estas proyecciones siempre nos van a ayudar a determinar si sí es una luxación o solamente fue el golpe y la distancia, la separación, es parte de la anatomía del paciente o ya tuvo antes una lesión previa que le provocó que tuviera esta distancia, pero no es el momento agudo o en ese momento de la lesión, ¿ok? Y por último, la tipo 5 digo, perdón, la tipo 6 aquí la clavícula ya no se va hacia arriba ni hacia atrás, sino se va hacia abajo, ¿ok? Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver que la clavícula, este huesito de aquí, va hacia la parte de abajo, igual por la ruptura de los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. Y pues bueno, aquí se le da tipo 6 porque puede haber otras lesiones coexistentes, sobre todo lesiones tendinosas o lesiones de músculos que le dan, o que rodean la articulación. Entonces aquí, como podemos ver, están los tendones de los músculos bíceps y coracoraquial. Si la clavícula se va hacia abajo, pues puede lastimar estas estructuras y pues por eso puede ser mayor complicación, ¿ok? Aquí la hinchazón menciona que puede ser más intensa y obviamente, como mencionábamos, pues porque la clavícula se va hacia abajo, puede haber daño o lesión tanto del músculo deltoides o del músculo trapecio, ¿ok? Entonces, por eso se le da el grado 6 porque puede tener lesiones coexistentes. Entonces, una parte importante de este tema, pues es el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes cuando tengan este tipo de lesiones. Como mencionábamos, las más comunes pues van a ser de tipo 1 y tipo 2. Entonces, este tipo de manejo es conservador. Simplemente vamos a aplicar medidas analgésicas para que los ligamentos se puedan recuperar adecuadamente. Entonces vamos a dar reposo. Obviamente puede haber inmovilización, pero que no sea por más de 2 semanas, porque recordemos que si inmovilizamos mucho tiempo, pues obviamente las estructuras se atrofian y pueden provocar después alteraciones como hombro congelado o disminución del músculo, hipotrofia muscular, ¿no? Entonces, es importante que de preferencia 3 a 7 días o máximo 14 días, ¿sale? Entonces, aquí, obviamente, es el reposo, el hielo para disminuir la inflamación en el momento, de como medida analgésica, analgésicos como paracetamol o antiinflamatorios como ibuprofeno o algún otro, y la inmovilización. Es importante darla, pero también es importante no darla por mucho tiempo. Posteriormente de la inmovilización, pues hay que restaurar el arco normal de movimiento, hacer primero ejercicios de rehabilitación que nos ayuden a completar nuestros arcos de movimiento sin que haya dolor y posteriormente pues dar en fuerza, hacer entrenamiento de fuerza para que se recupere la fuerza y obviamente el músculo le dé más estructura o soporte a los ligamentos que están lastimados, ¿ok?
Entonces, en el tipo 3 hay a veces controversia de si se debe de operar o se debe de tratar de manera conservadora. Entonces, aquí yo recomiendo, bueno, hemos visto que se recomienda que el tratamiento sea conservador, que no sea quirúrgico. Aquí lo único que puede pasar es que obviamente se va a quedar el hueso de la clavícula un poco elevado, entonces se puede ver la deformidad en el paciente. Sin embargo, él puede hacer su vida pues de manera normal, puede realizar su actividad, su deporte sin ninguna molestia con la rehabilitación adecuada, ¿ok? Entonces la cirugía pues se debe de valorar dependiendo de la edad, del nivel de actividad y las expectativas del paciente. Obviamente si es un atleta pues de alto rendimiento y esto le impide rendir a su 100%, pues sí está indicada la cirugía para ayudarle un poco más o tratar de que alcance su máximo rendimiento, ¿ok? Y obviamente ya de las lesiones de tipo 4 a tipo 6 lo que se recomienda, lo ideal es que se haga una indicación quirúrgica, ¿ok? O que se haga cirugía para poder, pues como reconstruir los ligamentos y poder volver a unir las articulaciones que están separadas, ¿ok? Entonces, va a depender también de cuánto tiempo tenga la lesión. Algunas bibliografías dicen que menos de 4 semanas se deben de mantener la reducción, o sea, ya sea con placas, tornillos, para permitir la consolidación de los ligamentos. Y ya si la lesión tiene más de 4 semanas, pueden requerir incluso un injerto biológico, por ejemplo, un injerto de un tendón o del ligamento coracoacromial. ¿Ok? Entonces esto ya va a ser determinado por el cirujano, cuál es la mejor técnica o la que mejor le pueda ayudar al paciente dependiendo del tiempo de evolución que tenga la lesión. Entonces, una vez que se hace la cirugía, como habíamos mencionado, cuando es tratamiento conservador, pues se debe de mantener, se debe de tratar de recuperar el arco de movimiento, que no haya dolor y posteriormente fortalecer. Aquí, cuando son operados, se recomienda que el cabestrillo sea mínimo por 5 semanas y se debe de movilizar tanto la articulación de la mano y del codo. Bueno, esto lo leí en una bibliografía de traumatología y ortopedia. Eh, Precisamente para que cuando consoliden bien los ligamentos o consolide bien lo que se le está poniendo al paciente para que restablezca la estabilidad articular, ¿ok? Entonces, posteriormente que está la inmovilización, se debe de igual hacer movilidad tanto pasiva como activa y lo que se espera es que en el paciente a los 3 meses ya tenga todo su rango de movilidad completo con el menor dolor posible, ¿ok? Puede ser que le tenga un dolor pues gradual, pero que pueda alcanzar su grado sus rangos de movimiento normales y posteriormente con el ejercicio y la rehabilitación pues vaya disminuyendo la molestia, ¿ok? Posteriormente, después de la inmovilización, de recuperar los rangos de movilidad, se va a prescribir el ejercicio de fuerza, igual para fortalecer los músculos que le dan estructura al hombro, a la articulación, y que se recupere la fuerza que se haya perdido y también el volumen muscular que se haya perdido debido a la inmovilización. Que recordemos que pues, lo que no se utiliza se atrofia, entonces obviamente va a haber una disminución de la masa muscular de ese paciente y eso igual si no se fortalece puede provocar dolor y aparte que haya unas lesiones posteriores por la disminución de músculo que proteja la articulación, ¿ok? Entonces, en deportes de contacto se ha visto que lo ideal después de una cirugía por este tipo de lesiones pueden retornar a la práctica a los 6 meses, ya una vez que tengan bien sus arcos de movilidad y la fuerza. Precisamente se quiere que sea a los 6 meses para que tengan como estos 3 meses de fortalecimiento y que cuando regresan a la actividad pues ya tengan una fuerza y musculatura adecuada que impida que se pueda volver a lesionar por su deporte de contacto. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de lo que hemos visto. Muchas gracias, doctor. Sí es una lesión bastante frecuente, sobre todo la vemos mucho en deportistas jóvenes. ¿Por qué es más frecuente en hombres que en mujeres? ¿Hay alguna razón? Pues sí, puede ser porque principalmente los deportes de contacto pues son más practicados por hombres que por mujeres. Entonces, precisamente como principalmente donde lo vemos es en deportes de contacto, pues hay más riesgo de que pues un hombre se lesione más que una mujer. Y también por cuestiones hormonales, recordemos que los ligamentos de las mujeres pueden ser un poco más distensibles o más elásticos y esto hace que pues si llega a haber un mecanismo de lesión, pues los ligamentos puedan distenderse un poco más sin que se rompan y por eso también tienen menos riesgo de que ocurra este tipo de lesiones.
Ok, doctor, pues muchísimas gracias. No, no tenemos preguntas del público. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Sí, claro que pues esta, como mencionamos, es muy frecuente, entonces siempre hay que, cuando hay una lesión con este tipo de mecanismos, evaluar bien si vemos la deformidad en los hombros y pues obviamente dar las medidas analgésicas que habíamos mencionado, la inmovilización, el hielo y mandar a radiografiar para determinar si hay algún tipo de distanciamiento o algún tipo de fractura, pero no espantarnos, por ejemplo, si vemos que se le hace el chipotito al paciente, pues ya sabemos que puede ser por el hueso que se levanta y que no es que sea una lesión muy grave o que ponga en riesgo la vida. Ok, sí, y también es importante, como bien dijo, clasificarla, porque la gran mayoría de estas lesiones no requieren tratamiento quirúrgico. Ujú. Muchísimas gracias. Damos las gracias nuevamente a la Dirección del Deporte Universitario y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias.